Es hermosa la letra de este canto. Dice, a los pies de la cruz rindo todo a ti, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Queridos hermanos, les doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir de la Escritura con ustedes. Más cuando estamos leyendo esta fascinante carta a los hebreos con tantas enseñanzas. Y el título de la prédica de hoy es Razones para no creer en Jesucristo. Razones para no creer en Jesucristo. Estoy consciente de que para algunos de ustedes este título les ha parecido alarmante, tal vez contradictorio y hasta fuera de lugar. Pero antes que otra cosa, yo quiero invitarles a que escuchen todo el sermón, toda la prédica. Yo estoy seguro que cuando hayamos llegado al final tendremos una gran lección para meditar y decisiones por tomar. Ustedes saben que mi propósito al predicar y enseñar la Biblia es estar enfocado en la persona del Señor Jesucristo y en una versión completa de su Evangelio. Nosotros queremos que las personas crean realmente en Jesucristo. Y cada día que pasa confirmo lo importante que es ejercer una fe genuina en el Señor Jesucristo. Lo que significa es darle el lugar de preeminencia que Él merece en nuestra vida. ¿Qué está en juego? Bueno, está en juego que no sabemos lo que pueda pasar con nosotros en este mundo y en el futuro. Porque si estamos viviendo algo que realmente no somos, en realidad nos estamos engañando. Y con esa intención de introducirme al sermón, he querido compartir con ustedes una parte de mi vida, o tal vez un resumen de gran parte de mi vida, que para ser honesto me apena platicarlo porque soy un ejemplo de lo que no debería de suceder. Pero yo le ruego a Dios que lo use para que pueda ser más clara la enseñanza de esta hora. Algunos de ustedes no lo saben, pero yo nací en un hogar cristiano. Nací siendo hijo de pastor. Nosotros viajamos hacia la Ciudad de México cuando tenía yo 10 años. Y mi padre fue llamado a ser pastor de una iglesia grande en la que probablemente cada fin de semana se congregaban unas 800 o 1000 personas. Y esta iglesia estaba en el centro de la Ciudad de México. Y ahí fui llevado cada domingo durante mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, cada fin de semana para reunirnos con la iglesia cristiana en ese lugar. Y al estar en esa iglesia tuve la oportunidad de tomar clases con los niños, de crecer junto con los jóvenes, de ir a excursiones, a campamentos, de colaborar en diferentes actividades como la celebración de Navidad, como las obras de teatro, pero principalmente tuve la oportunidad de participar en los coros de la iglesia. Esa iglesia hasta el día de hoy es famosa por sus coros. Entré al coro de niños, luego coro de adolescentes, luego coro de jóvenes, finalmente coro de adultos. Y ese coro era tan bueno que en algunas ocasiones llegó a tener presentaciones fuera del templo, como en el Teatro de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad de México, inclusive hasta el Auditorio Nacional. Queridos amigos, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud fue estar metido en las cuatro paredes de esa iglesia, amada iglesia para mí. Inclusive llegué a participar con los jóvenes activamente y llegué a ser el presidente de la sociedad de jóvenes. Pero el tiempo pasó, terminé mi carrera de administración e ingresé al seminario, y en ese tiempo mis papás regresaron a Acapulco porque mi papá fue llamado a ser pastor de la iglesia Maranata en Costa Azul. Y entonces llegó un tiempo importante para mí, el tiempo de vivir solo y de tomar mis propias decisiones. Amigos y hermanos, soy el vivo ejemplo de alguien que asistió toda su juventud, toda su adolescencia a una iglesia cristiana. Asistí a muchos de sus eventos. Participé en coros como maestro, como niño, como alumno, pero fui solo eso, un participante, un corista, un asistente más. La realidad es que cuando tuve que enfrentarme al mundo real y tomar decisiones trascendentes, entonces descubrí que aunque yo decía conocer y creer en Jesucristo, en realidad Él no era lo más importante de mi vida. Lamentablemente, después de los 24, 25 años, hasta casi los 40 años,
Fueron tiempos difíciles en el que tomé una tras otra mala decisión. En el fondo, lo que había sucedido es que yo no había comprendido que el Señor Jesús debía de ser para mí lo más importante en mi vida. Me gustaba tomar mis decisiones, seguir el impulso de mi corazón. Sí, logré muchas cosas, pero también me dañé a mí mismo, dañé a las personas que amaba, inclusive dañé a terceras personas. Amados hermanos míos, hoy me toca estar lejos de ustedes. Espero que por un breve tiempo y cada día que pase es un día menos. Pero cada semana recibo la lista de asistencia de la lista de asistencia de la reunión dominical. Y Dios sabe, me pesa en mi corazón cuando no veo sus nombres en esa lista. Porque me preocupan tanto los que asisten como los que no asisten, porque yo sé que todos los días ustedes están tomando decisiones. Y en esas decisiones se hace evidente si el Señor Jesucristo es lo más importante para ustedes o no. Así que hoy vamos a ir al texto bíblico de Carta a los Hebreos y vamos a encontrar cuáles son esas posibles razones que algunas personas tenemos para no creer realmente en Jesucristo. Muchos le conocemos y decimos creer, pero realmente no ejercemos una fe genuina en Él. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad de abrir la Biblia y poder leer Carta a los Hebreos y poder encontrar una lección para nuestra vida. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dé claridad de entendimiento y nos dé la gracia para predicar tu palabra. Ruego por las personas que escuchan este sermón, que hay en sus corazones ese corazón dispuesto a recibir tu palabra para que podamos reflexionar en aquello que no estamos haciendo y como tú lo esperas, y que al final, Señor, podamos rendir nuestra vida a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos a entrar en cuáles son esas razones que algunas personas tienen para no creer verdaderamente en Jesucristo. La primera de ellas es porque Jesucristo no tiene el lugar preeminente en nuestra vida. El Señor Jesucristo no tiene el lugar preeminente en nuestra vida. Cuando yo le digo preeminente significa el más alto lugar, ser colocado en el más alto lugar. Después de eso no hay nada y está todo por debajo. El Señor Jesucristo debe ser colocado en la parte más alta de nuestra vida. Y voy a empezar leyendo en Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4, que algo de esto leímos la semana pasada, pero aquí va a arrancar nuestro tema. Dice así: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Esta carta está dirigida a los hebreos y quiero aclarar de inicio, ¿por qué se le llama hebreos? Bueno, porque Abraham, el padre del pueblo de Dios, fue el primero que se le llamó hebreo. Realmente hebreo significa el que está al otro lado del río, a la otra orilla, el que viene de allá. Y Abraham había salido de la tierra de sus padres para venir a la tierra que Dios le había prometido. Eso significa hebreo. Y toda la descendencia de Abraham es el pueblo hebreo. Sucede que el nieto de Abraham fue Jacob, que más tarde Dios le puso por nombre Israel. Y él tuvo 12 hijos, son las 12 tribus de Israel, de donde viene el nombre de israelitas. Y una de las tribus de Israel, los hijos de Israel, se llama Judá, de donde vienen los judíos. Entonces los judíos vienen de los israelitas y los israelitas vienen de Abraham, que es el hebreo. Cuando decimos hebreo, israelitas, judíos, estamos hablando básicamente de las mismas personas. Bueno, esta carta, hemos dicho en los videos devocionales, fue escrito para cristianos, para personas que siendo hebreos, que siendo judíos, habían finalmente reconocido en Jesús al Mesías enviado por Dios y habían creído que Jesucristo se había levantado de entre los muertos por el testimonio de los primeros discípulos. Pero en ellos había una confusión y esta carta es escrita para aclarar esa confusión en sus mentes. Y lo primero es
que tenían una confusión respecto de los ángeles. Para ellos la pregunta era, ¿quién es más importante? ¿Los ángeles, que históricamente habían estado presentes en la vida del pueblo de Dios? ¿O ahora Jesús, que se le llamaba el maestro, el profeta, y que recientemente había aparecido frente a ellos? Buscando en la Biblia, podemos darnos cuenta que hay más de 300 menciones de ángeles. Porque los ángeles son los enviados por Dios para dar un mensaje a su pueblo, a sus hijos, en algún momento de la historia. Y ellos tuvieron una participación muy importante. Por ejemplo, cuando Dios decide acabar con Sodoma y Gomorra, envía 2 ángeles para avisarle a Lot y a su familia que deben de salir porque la destrucción es inminente. Más tarde, por ejemplo, cuando Abraham y Sara no pueden tener a su primer hijo y toman a Agar, su criada, y tienen a su hijo Ismael. Y después hubo un conflicto con Sara y Agar, y Abraham tiene que despedir a Agar y lo envía al desierto. Y estando en el desierto, dejándose morir junto con su hijo, llega un ángel de Dios para confortarle y para decir que tenía que regresar a la casa de Abraham. Otro evento importante es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y Abraham camina con su hijo hasta llegar al lugar, edifica un altar, pone la leña, reposa a su hijo, y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, un ángel de Dios viene a él para decirle detente, no lo hagas, y le avisa que hay un cordero entre los matorrales que debe tomar para sacrificarlo. Y ese es 3 rápidos menciones de todos los casos que hay en la Biblia donde los ángeles siempre tuvieron una presencia importante en el pueblo de Dios. Para los hebreos, los ángeles tenían un lugar muy importante en su relación con Dios. Los ángeles no eran simples humanos terrenales, ellos eran seres celestiales y que siempre aparecieron en sus vidas para dejar un mensaje de parte de Dios. Por el contrario, les parecía que Jesús, de quien ahora se decía el Mesías, era solamente un hombre que había crecido en Nazaret y que su oficio era ser carpintero. Obviamente para los hebreos, los ángeles eran mucho más importantes que el Señor Jesús. Pero no solamente tenían confusión respecto de los ángeles, también tenían confusión respecto de Moisés. Y les voy a leer en Hebreos 3, del 1 al 4, y dice: Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue el fiel a que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. ¿Quién fue Moisés? Bueno, nada más ni nada menos. Fue el hombre que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Fue el hombre valiente que se enfrentó a Moisés. Probablemente le temblaban las rodillas, pero él se presentó ante Faraón para reclamar la libertad del pueblo de Dios. Fue el hombre que cuando hubieron salido de Egipto y se plantaron frente al Mar Rojo, extendió sus brazos y su vara para abrir el Mar Rojo. Fue el hombre que clamó a Dios y Dios envió alimento y Dios envió agua y Dios se manifestaba por lo que Moisés pedía para atender a su pueblo. Finalmente, uno de los eventos más importantes, Moisés es el hombre que sube a la cumbre del Sinaí, recibe las tablas de los 10 mandamientos de las manos de Dios. Y en un evento en donde Moisés pide ver a Dios, Dios le dice: solamente podrás ver mis espaldas, escóndete tras la roca. Y cuando Moisés baja del monte Sinaí, dice que las personas no podían verlo porque su rostro reflejaba un esplendor que tuvieron que ponerle algo encima para que la gente pudiera mirarlo. Ese era Moisés. Y hay un evento inusitado. Al final de Deuteronomio capítulo 31, se narra que Dios le pide a Moisés que suba a la cumbre del monte Pisgah. Y desde ahí él ve la tierra prometida y le dice que él no va a entrar, él hasta ahí llegó. Y dice el pasaje que entonces Dios le dio sepultura a Moisés, pero nadie supo dónde quedó
su sepultura. Y fíjese lo que se dice de Moisés, los últimos versículos del capítulo 31 de Deuteronomio. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Fíjense que los estudiosos de la Biblia han llegado a decir que es muy curioso esto de que Dios haya desaparecido el cuerpo de Moisés, porque dice el pasaje que lo sepultó. Así murió, pero nadie supo dónde. Y los estudiosos de la Biblia han llegado a decir que como los hebreos venían de Egipto, donde los egipcios embalsamaban a sus faraones para venerarlos, que era muy probable que pasara lo mismo con Moisés. Así es que Dios les quita el cuerpo de Moisés para que no hubiera razones de andar venerando o adorando o reverenciándose ante el cuerpo embalsamado de Moisés. Lo cierto es que Moisés ocupó un lugar muy especial en la vida del pueblo de Dios. Moisés fue su libertador, Moisés fue su líder cuando atravesaron el desierto. Cuando ellos estaban desesperados, corrían con Moisés. Cuando tenían conflictos, corrían con Moisés. Cuando tenían hambre, cuando tenían sed, corrían con Moisés. Y Moisés iba con Dios y conseguía alguna respuesta de ellos. Amigos y hermanos de Península Viva, leer esta carta a los hebreos nos debe llevar a reflexionar en una situación muy delicada. La confusión de los hebreos que se estaban convirtiendo al cristianismo era en qué lugar debería estar Jesús en su vida. Pero en qué lugar también estaban los ángeles y en qué lugar quedaba Moisés. Si los ángeles eran importantes, si Moisés era muy importante, ahora Jesús, pues bien pudo ser Moisés, los ángeles y Jesús. Pero la respuesta categórica del escritor de la carta a los hebreos es que quien debe ocupar el lugar preeminente en la vida del pueblo es el Señor Jesucristo, por encima de los ángeles y por encima de Moisés. ¿Qué significa esto? Significa que al convertirse al cristianismo, debían dejar de lado cualquier persona, figura, cosa, creencia que les impidiera colocar al Señor Jesús en un lugar preeminente de sus vidas. Fíjense que hace muchos años, cuando era un joven, tal vez unos 22, 24 años, fui invitado por un grupo de personas que eran de otra religión, pero ellos querían saber de la Biblia y yo andaba deseoso de enseñar de Jesús. Así es que en ese tiempo yo fui a su casa y se reunieron unas 15 personas jóvenes y adultos, y yo empecé a narrarles los pasajes del Evangelio de la vida de Jesús. Y ellos me dijeron: oiga, esto es muy bonito, ¿pudiera usted seguir viniendo? Le dije: claro que sí, y estuve yendo a su casa por más de 2 años. Pero déjeme decirle esto: cuando yo llegué la primera vez a la casa de la dueña de la vecindad, ella tenía un altar construido sobre la pared en la entrada. Yo, tal vez muy novato, nunca dije nada, nunca insinué nada, simplemente me dediqué a predicar a Jesucristo. Después de 2 años, al final de una reunión, la hermana Chuy, que ahora está en la presencia de Dios, me llamó y me dijo: hermano Joel, yo quiero hablar con usted. Le digo: sí, dígame. Dice: déjeme decirle, usted sabe que yo soy una mujer viuda, que mi única hija pues ahora tiene 25 años. Pero hace un tiempo ella enfermó de gravedad y los doctores me dijeron: es muy probable que su hija pierda la vida. Yo me llené de pánico, de miedo, porque no quería quedarme sola. Y en ese tiempo yo prometí que si mi hija sanaba, yo construiría ese altar. Así que ahora, después de lo que usted nos ha explicado del Evangelio, puedo comprender que realmente quien sanó a mi hija fue el Señor Jesucristo, y quien es Él quien debe estar en el primer lugar de mi vida. Así es que yo le anticipo que la próxima semana que usted venga, ese altar ya no estará ahí. Y ¿saben qué? Así fue. La próxima semana que fui, ya estaba limpio el lugar. Y aquí viene la gran pregunta para ti.
Seguramente tú ya has escuchado del Señor Jesucristo antes. Seguramente has estado en esta o en otras iglesias cristianas una o muchas veces. Seguramente hasta se te enchina la piel cuando escuchas los cantos de la iglesia cristiana. Seguramente hasta se han derramado lágrimas cuando oran por ti. Pero déjame decirte, esto de nada sirve si no llega a ver la evidencia en tu vida de que el Señor Jesucristo sea lo más importante para ti. Se me ocurrió una fórmula para reforzar esta idea y se las quiero compartir. Si ustedes ven, aquí dice Jesucristo más X igual a 0. Jesucristo más X igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa que si en este momento de tu vida tú dices conocer y creer a Jesús, pero también le guardas respeto, amor y fe a otra persona, figura o cosa, entonces tu fe en Jesucristo es igual a 0. La declaración que hace el escritor de los Hebreos es muy fuerte al inicio de la carta y dice, es que Jesucristo refleja el brillo de la gloria de Dios y Él es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El Señor Jesús no admite competencia. No existe nada sobre la faz de la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, que iguale al Señor Jesús o que pueda compararse con Él. Es más, creer en el Señor Jesús y no darle el lugar más importante, ese lugar que debe predominar para tomar decisiones todos los días, y por el contrario, acabamos guardando afecto, confianza o buscamos la felicidad en alguien o en algo más. Esa es la ofensa más grande que podamos hacerle al Señor Jesús. Repito, no darle lugar de preeminencia al Señor Jesucristo en nuestra vida y además guardar afecto, devoción, amor a otra cosa, figura, persona. Eso es una gran ofensa al Señor Jesús. Y amigos, hacerlo así solamente está exhibiendo nuestra ignorancia y simple y llana idolatría. Y vamos al punto 2 y seguimos preguntando qué razones tienen las personas para no creer realmente en Jesucristo. Número 2, estar atrapados en la incredulidad. Estar atrapados en la incredulidad. Les invito a leer en Hebreos 3, versículos del 7 al 11, y dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarían en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿En qué momento dejamos de creer en Jesucristo? Cuando somos atrapados de la incredulidad. Cuando compartí con ustedes el devocional de esta parte de Hebreos 3, yo les invité a que leyeran el libro de Números capítulo 13 y 14. Hoy les pregunto, por favor, levante su mano. ¿Quién leyó Números 13 y 14? Levante su mano, quiero verlos. Mire, ya ve, muy poquitos lo hicieron. Así es que les doy otra oportunidad. Y hoy en la tarde, antes de que usted se vaya a dormir o antes de que prenda su televisor, vaya a su Biblia, léalo. Ese pasaje es una bomba. Vamos a encontrar nuestra fotografía de cómo vivimos en lo que hizo el pueblo de Dios. Le narro rápidamente. El pueblo de Dios estaba listo para entrar a la tierra prometida. Y Dios le pide a Moisés que tome 12 varones que vayan como espías para conocer la tierra prometida. Cuando regresaron de su trabajo de espías, Josué y Caleb eran los únicos dos que dijeron, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los otros 10 espías dijeron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y a los hombres que allí vimos, y los hombres que allí vimos son enormes.
Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Y aquella noche, Números 14, todos los israelitas comenzaron a gritar y a llorar y a murmurar contra Moisés y Aarón y decían: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en ese desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviésemos a Egipto? Y en el Números capítulo 14, versículo 11, dice el pasaje que entonces Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Y confirmó el Señor diciendo, versículo 20, pero tan cierto como yo, el Señor vivo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron, me pusieron a prueba 10 veces, pero jamás la tierra que bajo juramento prometía dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verá. Cuando leemos Números 13 y 14, podemos entender lo que se lee acá en Hebreos capítulo 3, cuando Dios dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión en aquel día en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron, me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se alejan, no reconocen mis caminos. Así es que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. ¿Cuál fue el problema de los hebreos, de los israelitas? Que Dios los había sacado de su esclavitud en Egipto y les había llevado por 40 años en medio de muchos eventos extraordinarios rumbo a la tierra prometida. Dios les prometió darles una tierra. Y ahora que estaban a punto de tomar la tierra prometida, ellos ven a sus enemigos como gigantes invencibles y se ven a sí mismos como langostas mortales. Y ellos se dijeron: ellos son más fuertes que nosotros. La tierra que hemos explorado traga a sus habitantes y los hombres que ahí vimos son enormes. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. El pueblo israelita dejó de ver a Dios, al Dios que había hecho eventos extraordinarios, como la columna de fuego que les iluminaba en la noche, como la nube que les cubría en el día del calor del día, el Dios que envió el maná, el Dios que envió codornices, el Dios que les dio agua, el Dios que hizo muchos eventos extraordinarios frente a ellos. Y el pueblo israelita dejó de ver lo que Dios había hecho y lo que Él estaba prometiendo, y vieron solamente lo que les rodeaba. ¿Se acuerdan aquel evento precisamente cuando Moisés sube al monte Sinaí? Moisés se tardó 40 días. Ellos dijeron: Moisés desapareció. Juntaron el oro y se hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorar al becerro de oro. ¿Por qué les dije antes que dejamos de creer en Cristo cuando somos atrapados por la incredulidad? Porque la incredulidad es esa enfermedad que ciega nuestros ojos y nos impide creerle a Dios en aquello que nos ha prometido. La incredulidad es esa enfermedad mortal que puede impedirnos llegar al reposo de Dios y quedar separados de Él para la eternidad. Amigos, ¿qué razones podríamos nosotros tener para no creer en Jesucristo? ¿Qué razones podemos tener para dudar de que Dios cumplirá su promesa a través del Señor Jesucristo? Amigos, les ruego que seamos honestos. Si hubiese alguien entre nosotros que en este momento está pasando momentos difíciles y ha llegado a lamentarse, a quejarse y a murmurar contra Dios, es porque no alcanza a ver al Dios de la Biblia y a confiar en lo que Dios puede hacer en medio de nuestra desdicha. Por favor, deténganse, no se enojen con Dios, no renieguen de Él, ni murmuren contra Él. Lamentarse, renegar, murmurar contra Dios solo va a acarrear el mismo castigo que hubo contra el pueblo hebreo, que Dios dijo: así que en mi enojo jamás entrarán en mi reposo. Quiero ir rápidamente al Nuevo Testamento, Juan 3:16,
Dice el texto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo único que Dios pide de nosotros? Él ya realizó la salvación enviando a Jesucristo a morir en la cruz. Ahora lo que Él pide es que nosotros creamos que es cierto que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y que fue a morir a la cruz, que resucitó, que ahora está sentado a la diestra del Padre y que Él volverá por su iglesia. Dice, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el mismo pasaje, versículo 18, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Lo único que Dios espera de nosotros es que creamos en lo que Él ha prometido. Solo eso. Mire, en los últimos años de mi ministerio he tenido que corregir una práctica que no era del todo muy sana. Durante muchos años se nos ha enseñado que cuando compartimos el Evangelio, llevamos a la persona y le invitamos a que se arrepienta y a que confiese su pecado y que cree en Cristo, que entregue su vida. Y durante mucho tiempo hemos creído que es la oración milagrosa del pecador arrepentido. Y cuando esa persona ora le decimos, ya, tú ya eres hijo de Dios, ya tienes tu entrada al cielo ganada. Pero hoy día puedo confirmar que eso está muy lejos de ser verdad. ¿Por qué? Porque el proceso de creer y de confiar en Dios es eso, es un proceso. No se da de la noche a la mañana. Es un proceso en el que conforme vamos conociendo a Dios, vamos confiando en Él. Así es que hoy tiene que quedar claro que poner nuestra confianza en Jesús tiene que ver con muchísimo más que solamente hacer una oración. Poner nuestra confianza en Dios es abandonar nuestros lamentos, nuestras quejas, nuestras murmuraciones y venir a Jesús arrepentidos de la forma que hemos estado viviendo lejos de Él y disponernos para ser transformados por Él, para ver su gloria, para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Y no quisiera terminar esta prédica sin añadir un tercer punto. En el pasaje, ¿qué razones encontramos para creer entonces en Jesucristo? Si ya vimos razones que nos impiden creer en Jesús, ahora ¿qué razones encontramos para creer en Él? Y voy a irme a Hebreos capítulo 5, versículos del 11 hasta el capítulo 6, versículo 1. Leo para ustedes. Sobre este tema tenemos mucho que decir, y aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche y sin experto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Algo que caracteriza esta carta a los hebreos es que no solamente nos da elementos de una doctrina muy clara respecto del lugar preeminente de Cristo en nuestra vida, sino que también constantemente va a dar palabras de advertencia, de amonestación a los que son creyentes. Y lo aclaro. Estas palabras no se las está dando a alguien que no es de la iglesia, a alguien que no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Estas palabras las está dando a los cristianos y les dice, por ejemplo, ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. O sea que si le pasaba a los cristianos del primer siglo, también puede pasarnos a nosotros. Que si no tenemos cuidado, si Cristo no ocupa el lugar preeminente en nuestra vida, nosotros caeremos muy pronto también en apatía y nuestros oídos se van a cerrar. Dice, a estas alturas ya deberían ser maestros, claro, porque conforme vamos conociendo el texto bíblico, conforme vamos experimentando la guía de Dios, nosotros vamos madurando para que el día de mañana podamos ayudar a otros a que conozcan el Evangelio. Dice, necesitan leche en vez de alimento sólido. Tan solo piénselo. Es natural que una criatura de 6 meses, de 1 año, tome su vaso de leche antes de ir a dormir. Pero esto no podríamos ver a un niño de 12, de 15, de 20 años, un joven de 20 años con su mamila tomando leche.
Así de irónico pudiera ser que nosotros, como hijos de Dios, después de 10, 15, 20 años, sigamos queriendo tomar de la mamila la leche caliente, porque no hemos aprendido a comer el alimento sólido de la Escritura. Y dice una cosa más: dejemos las enseñanzas elementales y avancemos hacia la madurez. De eso se trata la vida cristiana, de madurar, de avanzar, no de quedarnos estancados. Así que, amigos, yo quiero referirme a esto. Si nosotros realmente tenemos una fe genuina en Jesucristo, Jesucristo será lo más importante para nosotros. Pero si nuestra forma de vivir y las decisiones que tomamos no reflejan que Jesucristo sea lo más importante en nuestra vida, entonces nosotros no tenemos fe en Jesucristo. Jesucristo es lo más importante. ¿Cómo puedo darme cuenta de ello? Porque muestro interés en Él y en la Escritura. Estoy atento a escuchar su voz. Cada día me ocupo de conocer un poco más de Él. Aprendo cada vez cosas más profundas de la Biblia y tengo mi mirada puesta en crecer, en madurar, en mi carácter, en mis emociones como un hijo de Dios. Amigo, amiga, nuestra preocupación como líderes de Península Viva es que ustedes, los que se congregan, los que vienen cada domingo y ustedes que nos escuchan a través de las redes, puedan finalmente ejercer una fe genuina en el Señor Jesucristo. Que no haya esos obstáculos y que por el contrario puedan ejercer esa fe genuina en el Señor. Así que yo quiero terminar haciéndote esta invitación. Número 1. Identifica ¿qué está por encima de tu fe y de tu amor al Señor Jesús? ¿Qué es aquello que te está estorbando para entregar tu vida? ¿Qué es aquello que es como una barrera para que el Señor sea lo preeminente en tu vida y que no haya nada ni nadie que interfiera en tu disposición de conocer, amar y servir a tu Señor? Asegúrate de no estar atrapado en la incredulidad y la apatía. Y la mejor forma de asegurarte de eso es que hoy mismo tú vengas al Señor Jesús y en total contrición y humildad tú puedas confesarle si en el pasado has tenido rasgos de esa apatía, de esa incredulidad, y entonces disponer tu vida para que Él realmente sea tu Señor. Él está pronto a ayudarte, pero Él espera que tú clames de su ayuda de Él. Querido amigo, querida amiga, si ustedes han caído en lamentos, quejas y murmuraciones, porque pareciera que Dios no escucha sus oraciones, porque Dios no contesta rápido, porque Dios no les da lo que ustedes están pidiendo, recuerden que la evidencia más grande del amor de Dios es el Señor Jesucristo clavado en la cruz, clavado en el madero. Cuando Dios te dijo que te amaba, no era algo de labios, no era una promesa que haría en el futuro. Cuando Dios nos dice que nos ama es porque hace 2000 años Él ya crucificó a su Hijo Jesucristo para que hoy día nosotros seamos perdonados en nuestra desobediencia y tengamos un lugar de privilegio en su familia. Amigo, amiga, yo te invito, hoy es el día de venir ante Jesús y decir: Señor, yo quiero realmente expresar una fe genuina en ti. Quiero que seas lo más preeminente, que no haya nada sobre ti y que de acuerdo con esto yo pueda tener toda la confianza y la seguridad que tú tienes el control de mi vida y que pase lo que pase, tú en su momento y en su oportunidad me mostrarás de qué manera voy a vivir dependiendo de tu mano. Yo te invito a que oremos. Padre, gracias por esta porción de la carta a los Hebreos, porque nos lleva a poder meditar en nuestra fe hacia ti, y que probablemente no hemos ejercido esa fe porque hemos amado otras cosas, otras personas, tenemos otras creencias, y tú no has sido, Señor Jesús, lo más importante. Hoy queremos arrepentirnos de esa forma de vivir. También perdónanos si nuestra forma de vivir ha sido la evidencia de una incredulidad, de una cerrazón, de una necedad. No confiamos y por tanto no confiamos, no te queremos obedecer. Pero ayúdanos, Señor, quebranta nuestra voluntad y ayúdanos a vivir para ti. Toma nuestra vida, cumple tus planes en nosotros y permítenos que al ser parte de tu familia podamos ser útiles a tu reino. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.